el desarrollo del modelo atómico de Thomson se basa primero en el descubrimiento de las propiedades de los rayos catódicos y en el descubrimiento de los rayos canales. Como le decía, en el caso de los rayos catódicos, este es un recipiente de vidrio al que se le ha retirado todo el gas que sea posible de su interior, ¿ya? Se han colocado dos placas metálicas llamadas electrodos, ¿ya? Una que se llama cátodo y otra que se llama ánodo. El cátodo es la positiva y el ánodo es la negativa. Perdón, el cátodo es la negativa y el ánodo es la positiva. Se, se conectan a una fuente de alto voltaje, ¿ya? Y cuando ocurre esto y se hace una descarga eléctrica, se encuentra lo siguiente, se encuentra que hay unos rayos que son detectados aquí, que son detectados de este lado, vamos a decirle, en una pantalla de fósforo, ¿ya? Que se encuentra de este lado. Entonces, ¿qué descubrimientos importantes según qué descubrimientos importantes se tienen con estos rayos catódicos? Primero, que esto está formado por partículas, ¿ya? ¿Qué significa que está formado por partículas? O sea, primero, se encontró algo muy importante. Primero que los rayos catódicos eh, son un flujo de partículas con carga negativa que se mueven desde el cátodo hacia el ánodo en línea recta. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Bueno, se llega a esa conclusión porque se cambió el material del cátodo y en cualquier cátodo siempre pasaba lo mismo. O sea, no me importaba si mi cátodo fuera de cobre, de hierro, de zinc, no importaba. O sea, siempre iba a pasar que se generaban rayos que salían de acá y llegaban hacia acá en línea recta. Se colocó un molinete en el centro, algo así como las hélices de un ventilador, y se empezó a ver cómo las hélices se movían. Entonces, eso significaba que lo que estaba saliendo desde el cátodo hacia el ánodo eran partículas, ¿ya? Entonces, esas partículas transferían cantidad de movimiento a las hélices y estas empezaban a moverse. De ahí es de donde se deduce que ellos tienen naturaleza corpuscular, que viajan en línea recta. Y cuando se coloca un campo eléctrico, una placa positiva y una placa negativa, estos rayitos se desviaban hacia la placa positiva. ¿Por qué se desviaban hacia la placa positiva? Porque eran de carga negativa. Entonces tú sabes que cargas opuestas se atraen. Entonces los rayos empezaban a desviarse hacia la placa positiva, porque tenían carga negativa. Entonces, todas esas conclusiones llevaron a que los rayos catódicos son partículas de carga negativa que salen del cátodo y que se dirigen hacia el ánodo. Este tubo de rayos catódicos, ¿ya? Es la base de los primeros televisores. No sé si todavía en casa ustedes tienen unos televisores que son, bueno, de repente tienes esos televisores antiguos que eran unas cajas de madera, o tal vez televisores un poquito más modernos que eso, que eran grandotes, voluminosos, ¿no? Y que en la actualidad los televisores ya son planos, ¿no? Pero existen televisores de cajita o televisores voluminosos. ¿Quién todavía en casa tiene de esos televisores? O de repente en casa del abuelito, de la abuelita, del tío, de la tía, todavía ha visto esos televisores. Levanta la mano a ver para saber quién de ustedes. O ninguno. Karina, ya. ¿Quién más? Adrián, Flavia, correcto. Miren, he puesto acá televisores antiguos, ¿ya? Ahora, voy a poner televisores antiguos de perfil, ¿ya? Ahí está. Los televisores más antiguos por lo general eran unas cajas como esta de repente, la que ustedes ven acá, ¿no? Unas cajas, ¿no? Televisores de este tipo, por ejemplo, ¿ya? Y los televisores todavía un poco más modernos, por ejemplo, yo el primer televisor que me compré era un televisor de este tipo, ¿ya? Sin hacer ningún tipo de publicidad ni nada, pero un televisor de este tipo más o menos, ¿ya? Y quiero que tengan en cuenta algo, ¿ya?
Los televisores de este tipo, en la parte de atrás eran tan voluminosos porque justo en la parte de atrás tienen un tubo de rayos catódicos. Y el tubo de rayos catódicos hacía posible de que en esta pantalla que tú tenías adelante, tú pudieras visualizar la imagen. Entonces, el desarrollo del televisor justamente se basó en el tubo de rayos catódicos, que fue parte del descubrimiento que se hizo en aquel momento y que llevó a la conclusión de que los rayos catódicos eran un flujo de electrones. Entonces, eso fue la base del modelo atómico de Thomson. Pero también se encontraron los rayos canales. A este cátodo que tienes acá, ¿ya? Se le hizo huequitos, ¿ya? Se hizo huequitos, canaletas. Y al hacerle huequitos o canaletas, se observó una luz que aparecía en la parte de atrás. O sea, tú ya sabías que los rayos salían del cátodo y se dirigían hacia el ánodo. Pero a alguien le llamó la atención que se veía un pequeño resplandor de este lado. Entonces dijo, oye, ¿y si hago huequitos aquí en esto, en el cátodo, qué pasa? Y se empezó a ver una luz, ¿ya? La particularidad de esta luminosidad que aparecía es que los rayos se desviaban hacia el polo negativo, mientras que aquí los rayos se desviaban hacia el polo positivo y te decían que estos rayos tenían carga negativa, aquí los rayos se desviaban hacia el polo negativo. Chicos, si los rayos se desvían hacia el polo negativo, ¿qué significa? ¿Que estos rayos qué carga tienen? ¿Posi o nega? Positivo. Positivo. O sea, era lo opuesto. Entonces, mientras acá tú tenías rayos de carga negativa, acá tú tenías rayos de carga positiva, pero que aparecían en la parte posterior. Pero la gran diferencia es que mientras estos rayos eran independientes de la naturaleza, o sea, siempre eran los mismos, acá no. Acá estos rayos dependían del gas que tenías en el interior. Entonces, esto le creó todo un tema a quien trató de organizar todas estas ideas. ¿Quién trató de organizar todas estas ideas? El señor John Joseph Thomson. En base a todos estos descubrimientos y en base a las propiedades de los rayos catódicos, él dice, ya, el átomo, ¿ya? El átomo tiene una partícula fundamental. Esa partícula fundamental está en todos los átomos y le voy a dar el nombre de electrón. El electrón viene a ser una partícula con carga eléctrica negativa y eso se demuestra en base a los experimentos con los rayos catódicos. Entonces, Thomson lo que hace es descubrir y proponer la existencia del electrón. Pero ¿cómo conversaba ese descubrimiento con el modelo atómico de Dalton? Porque acuérdate que lo que nosotros teníamos en ese momento, yo quiero que te centres en la historia, ya quiero que viajes en el tiempo y te vayas al tiempo de Thomson, 1898, en donde lo que se sabía era el modelo atómico de Dalton. Y en el modelo atómico de Dalton, el átomo era una esfera compacta, era como una bola de bowling, una bola de boliche, compacta. Entonces, ¿cómo podía hacer Thomson para poder hacer que conversara el modelo de Dalton con lo que él había descubierto? Entonces propone que el átomo no era una esfera compacta únicamente como le había dicho Dalton, sino que sí era una esfera compacta, pero esta esfera compacta tenía carga positiva en toda su extensión, o sea, era una esfera positiva. Y los electrones se encontraban incrustados en esta esfera como las pasas en un budín, ¿ya? Como las pasas en un budín, o como las pepas en una sandía, o como la fruta confitada en un panetón, ¿ya? A la peruanaza, ¿ya? Recontra peruano, ¿ya? El modelo de Thomson peruano es las pepas en una sandía o de repente la fruta confitada en un panetón. Pero él lo que dijo es como si fuera un budín con pasas. El budín representaba a todo el átomo y las pasas representaban a los electrones. Todo el budín tenía carga positiva, los electrones tenían carga negativa y por lo tanto, en conjunto, todo el átomo era neutro. ¿Ya? Ahora, el problema que tuvo Thomson, que él no pudo descubrir independientemente la carga y la masa del electrón, pero sí hizo algo importantísimo. ¿Ya? Él lo que hizo, le dijo al mundo, chicos, científicos, comunidad científica, no puedo descubrir al electrón, pero les dejo la relación carga-masa del electrón. La relación carga-masa del electrón es menos 1,76 por 10 a la 8 coulomb por gramo. Aquel que se invente un experimento y determine la carga del electrón, inmediatamente haya la masa del electrón. 2 por 1.
o aquel que se invente un experimento y calcule la masa del electrón, reemplaza e inmediatamente haya la carga del electrón. Finalmente 2 por 1. O sea, decídanse. ¿Qué quieren descubrir? ¿Quieren descubrir la carga o quieren descubrir la masa? Y lo que hagan les va a permitir descubrir la otra variable. Entonces, ¿quién hizo esto? Lo hizo el señor Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite. Un aparatito similar al que nosotros tenemos acá, al que estamos observando. Este de acá viene a ser el aparatito con el que él trabajó. ¿Ya? En este aparatito, ¿qué es lo que ocurre? Él hace ese experimento, coloca nuevamente un aparato, por acá coloca un atomizador donde había aceite, ¿ya? De tal manera que el aceite entraba en partículas muy, muy pequeñitas, partículas muy delgadas, muy, muy pequeñitas. Y colocó un par de placas, ¿ya? Un par de placas metálicas conectadas a una fuente de electricidad, de tal manera que una placa se cargaba positiva y la otra se cargaba negativa. Chicos, la negativa, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Ánodo o cátodo? A ver si te acuerdas. La negativa, cátodo, y la positiva se llamaba ánodo, ¿cierto? Entonces, tenías un par de placas eléctricas. Pero además de esto, o sea, mira, cuando él coloca el atomizador, coloca el par de placas, aquí coloca un orificio, las partículas empiezan a pasar por este orificio, ¿ya? Y cuando pasan por este orificio, él no se queda con eso. Él lo que hace es colocar una fuente de rayos X, y al colocar una fuente de rayos X, empieza a irradiar estas partículas con rayos X. Y del otro lado, él iba viendo cómo las partículas iban quedando detenidas. O sea, él cambiaba la intensidad de este campo eléctrico, ¿ya? Cambiaba la intensidad, modulaba algo así como el volumen de un televisor o el volumen de una radio, él modulaba, ¿no? Modulaba, y se iba dando cuenta que las partículas quedaban quietas. Si las partículas quedaban quietas, significa que había un equilibrio entre el peso de la partícula y el campo eléctrico. Con eso llegó a la conclusión, no quiero complicarte la vida, con eso llegó a la conclusión de que las gotas de aceite tenían una carga eléctrica que era un múltiplo de la carga del electrón, ¿ya? Y ese múltiplo de la carga del electrón terminó siendo 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. O sea, en otras palabras, con el experimento de la gota de aceite, Robert Millikan encuentra la carga del electrón, reemplaza y halla la masa del electrón, el 2 por 1. Entonces, volviendo a lo que teníamos, tenemos a Dalton que él propone de que el átomo era una esfera compacta. Luego Thomson lo que hace es se vale de los experimentos con los rayos catódicos y el descubrimiento de los rayos canales para proponer de que el átomo no era solamente una esfera compacta. Sí era una esfera compacta, pero esta esfera estaba cargada positivamente y tenía los electrones incrustados como las pasas en un budín, o como las pepas en una sandía, o como la fruta confitada en un panetón. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Thomson? Dice, el átomo es de carga positiva, toda la esfera compacta. Los electrones tienen carga negativa y están incrustados en el átomo. Y la carga positiva del átomo se compensa con la carga negativa de los electrones y por lo tanto el átomo no tiene carga, es eléctricamente neutro. Thomson, ¿pudo encontrar la carga y la masa del electrón de manera independiente? No, ¿Pudo? ¿Pudo o no pudo? no pudo. No pudo. Él determinó la relación carga-masa del electrón. Y con esa relación carga-masa del electrón, este señor Robert Millikan hizo experimento de la gota de aceite, que te lo describí hace un momento, determina la carga del electrón y descubierto el electrón. Sí, descubierto el electrón. Ya teníamos al electrón a esta partícula. Un poquito más adelante, Lord Ernest Rutherford quiso validar si era correcto o no el modelo de Thomson, bien espeso, ¿no? O sea, en el año 1808, mira, 1808, Dalton propone su teoría atómica, ¿ya? En 1898, o sea, 90 años después, Thomson hace este descubrimiento. Y en el año de 1910, Rutherford encuentra o trata de validar esta teoría atómica. O sea, ya empezaban a cuestionarse las cosas, ¿no? Pero, o sea, de Dalton a Thomson habían pasado 90 años. Ya el descubrimiento era cada vez mayor, entonces podías hacer mucho más cosas para poder verificar si era válido o no lo que habían encontrado, ¿ya? Y este señor Rutherford, un profesor allá en una universidad en Londres, ¿ya? Lo que hace es propone un experimento. Él dice, miren, vamos a bombardear esta lámina de oro muy delgadita con partículas alfa.
Las partículas alfa ya se habían descubierto en aquel momento, ya se conocía acerca de la radiactividad, habían sustancias que emitían radiaciones, y una de ellas, por ejemplo, el uranio, emitía rayos alfa, ¿ya? Entonces, él tiene acá una fuente de radiactividad, una fuente de rayos alfa, tiene una lámina de oro muy delgadita, acuérdate que el oro es muy dúctil y muy maleable, una lámina muy delgada de oro, y coloca una pantalla como la pantalla de fósforo que tenía el tubo de rayos catódicos. Entonces, ¿qué es lo que esperaba Rutherford con su experimento? Él esperaba que todas las partículas atravesaran la lámina de oro. O sea, él esperaba esto, que todas las partículas atravesaran, que no hubiera ningún problema. Pero ¿qué observó? Él no observó eso. Él encontró que sí, en efecto, la mayor parte de las partículas atravesaba la lámina, pero algunas partículas se desviaban y otras incluso rebotaban. Entonces dijo, oh, esto no está bien. Aquí hay algo medio raro. ¿Qué está pasando? Entonces, él hace más experimentos y llega a la conclusión de que el átomo no es una esfera compacta. Él llega a la conclusión de que el átomo tiene un núcleo central y la mayor parte del átomo es espacio vacío. ¿Y cómo llega a la conclusión de que la mayor parte del átomo es espacio vacío? Porque la mayor parte de las partículas alfa logra pasar la lámina sin desviarse. Entonces, el átomo no es compacto, como lo había dicho Dalton o como lo había dicho Thomson, sino el átomo era básicamente espacio vacío. Y tenía una parte central llamada núcleo. Y esta parte central llamada núcleo era una parte central cargada positivamente. Como los rayos alfa tenían carga positiva y el núcleo tenía carga positiva, chicos, posi con posi, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Posi con posi, Repelen. se repelen. Entonces lo que estaba pasando es que esta desviación ocurría cuando las partículas alfa pasaban cerca del núcleo y se desviaban, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, sino que además el núcleo, que tenía carga positiva, era la zona más compacta del átomo, una zona muy, muy maciza. Por esa razón, aquellas partículas alfa que iban directamente contra el núcleo, ¡pop!, rebotaban. O sea, si el núcleo no hubiera sido suficientemente compacto, la partícula alfa ¡pop!, lo destruía el núcleo. Pero no pasaba eso. Lo que pasaba es que la partícula alfa rebotaba por la trayectoria de incidencia. Entonces él llega a la conclusión: el átomo no es compacto, el átomo es un espacio vacío, porque la mayor parte de las partículas alfa logra atravesar la lámina. Aquellas que se desvían pasan cerca del núcleo, lo que significa que el núcleo tiene carga positiva, porque posi con posi se repelen, ¿ya? Y aquellas partículas que rebotan están justificadas porque el núcleo es la zona más compacta que tiene el átomo. Entonces, él llegó a la conclusión de que el átomo no era compacto, sino que tenía una parte central llamada núcleo, cargada positivamente, en la que se concentraba casi toda la masa del átomo. Sus experimentos pudieron llegar a la conclusión de que la relación entre el diámetro del núcleo y el diámetro del átomo era de 1 a 10.000. O sea, significaba que la relación entre el diámetro del átomo y el diámetro del núcleo y el diámetro de todo el átomo estaban en la relación de 1 a 10.000. O sea, una barbaridad. Te decía la semana pasada, es como si tú colocaras un alfiler en el centro de un estadio, la cabecita del alfiler te representa el núcleo y todo alrededor te representa al átomo. Entonces es muy pequeño el núcleo, pero demasiado grande el. Entonces así es como él concibe al átomo. Entonces dice, oye, ¿y cómo podría ser el átomo entonces? El átomo podría ser como un sistema planetario en miniatura. El núcleo sería la parte central, el Sol, y los electrones giran alrededor del Sol como los planetas alrededor, o los núcleos giran, perdón, los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Esa es la conclusión a la que él llega con su modelo atómico. Sin embargo, su modelo tuvo ciertos problemas, ¿ya? O sea, hasta ahí todos felices, todos contentos, 1910, pero en 1913 le daña la tortilla Niels Bohr a Rutherford. Su modelo tenía inconsistencias, o sea, si bien es cierto, su modelo era bueno, ¿ya? Explicaba muchas cosas que no podía explicar el modelo de Dalton ni de Thomson, ¿ya? Había temas que no cuadraban, ¿ya? Primero, ¿cómo explicabas tú que el electrón
que se encontraba tan lejos del núcleo podría permanecer unido al átomo. O sea, era demasiada la distancia. Él justificó diciendo de que la fuerza eléctrica entre el núcleo y el electrón lo justificaba y por esa razón es que el electrón giraba alrededor del núcleo. Bueno, puede ser. Pero había otro problema. El electrón, al ser una partícula cargada negativamente, conforme se va moviendo, ¿ya? Las partículas que se mueven y tienen este movimiento circular, están aceleradas. Y si están aceleradas, poco a poco van a ir cayendo hacia el núcleo, ¿ya? A cayendo hacia el núcleo, y deben perder energía. Y si poco a poco van cayendo y pierden energía de manera continua, entonces lo que debería esperar yo es un espectro continuo. Ah, profe, ¿qué es un espectro continuo? Ya, mira, eso que tú ves acá es un espectro continuo. ¿Qué te hace recordar esto de acá? Ayúdame. ¿Qué te hace recordar esto? Lo que se te venga a la mente. Nada te hace Eh, recordar. ¿Qué? Dime, dime. la acidez, ¿El qué? el nivel de acidez del pH. Ya también nivel de acidez. ¿Algo más que te haga recordar? ¿Más práctico? Un arco iris. Un arco iris. ¿Sí? Un arco iris. Te hace acordar un arco iris. O sea, si es correcto, el nivel de acidez tú lo puedes medir en términos de colorimetría. Es correcto. Pero más que eso, me habla, yo veo esto y digo, oye, un arco iris, ¿no? Sí, pues es un espectro continuo. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en el arco iris es un espectro continuo. ¿Por qué continuo? Porque yo no puedo diferenciar los colores. Si tú te das cuenta, los colores primarios, ayúdame, colores primarios, rapidísimo, cultura general. Azul, no. Azul, amarillo y rojo. Azul, amarillo y rojo. Entre azul y el amarillo, ¿a quién tenemos? El verde. Al El verde. verde, Entre el amarillo y el rojo, ¿quién tenemos? El naranja. el naranja. Y pregunta, ¿eso no es lo que tú ves acá? ¿No? Mira, ve, tú ves el rojo, el amarillo y el azul. Entre el rojo y el amarillo está el anaranjado. Y entre el amarillo y el azul está el verde, ¿no? Y más alejado está el violeta, ¿ya? Y de este lado, mira, tienes el infrarrojo y de este lado tienes el ultravioleta. O sea, aquello que tú ves como algo tan sencillo como un arco iris, la luz, siempre ha apasionado a toda la comunidad científica porque la luz ha sido parte de básicamente todos los descubrimientos que tenemos alrededor. Y esto se llama un espectro continuo. ¿Y por qué se llama continuo? Porque yo no puedo diferenciar, voy a decir el término correcto, yo no puedo diferenciar las longitudes de onda específicas de cada una de esas radiaciones. Dicho en cristiano, yo no puedo definir el color específico al que pertenece cada una de estos colores. O sea, dentro del rojo yo puedo encontrar el rojo sangre, el rojo carmín, el rojo pasión, el rojo bombero, qué sé yo. Dentro del amarillo puedo encontrar el amarillo patito, el amarillo pollito, el amarillo clara de huevo. O sea, todas las gamas de amarillo, todas las gamas de rojo, todo están ahí. Por eso es continuo. O sea, yo no puedo diferenciar uno de otro. ¿Ya? Por eso se llama espectro continuo. Entonces, si el electrón cae hacia el núcleo atómico y pierde energía continuamente, entonces lo que yo debo esperar es que esa emisión de energía me genere un espectro de este tipo. Pero no pasaba eso. O sea, lo que pasaba es que se generaban espectros de este tipo. O sea, era un espectro con líneas negras, como la ves acá, ¿ya? La voy a poner aquí con más detalle, ¿ya? Observabas este espectro con líneas negras o un espectro negro con líneas coloreadas, una u otra. La diferencia es que a él se le llama espectro continuo y a esto se le llama espectro discontinuo. Y es obvio, es discontinuo, ¿no? Es discontinuo. Entonces, no, el modelo de Rutherford no podía explicar esto. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Había inconsistencias y lastimosamente en ese momento no había forma de cómo explicarlo. Hasta que aparece este señor, Max Planck, ¿ya? Max Planck, un matemático, ¿ya? Propone una teoría que destruye la física de aquel momento. Es una teoría, pero brutal su teoría, ¿ya? Su teoría, él establece, oye, la materia, perdón, la energía radiante no es continua. Y trajo la física abajo de aquel momento. Porque hasta ese momento, ya, la energía radiante, la luz, era continua, según las leyes de Maxwell. Y ya, según pregunta del profesor de física, oye, me acaban de hablar de las leyes de Maxwell. ¿Nos puedes hablar un poquito de las leyes de Maxwell? Pero no, o sea, en el sentido de Maxwell y Planck, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que hasta ese momento, hasta Max Planck, ¿ya? Se consideraba que la energía era continua, ¿ya? La energía radiante, la luz. Pero con Planck dice, no, la energía radiante no es continua. La energía radiante se transmite en forma de paquetes discretos. Y a esos paquetes discretos se les llamó cuantos o fotones. Entonces, como él era matemático y la teoría de la luz estaba desarrollada en aquel entonces por físicos ya viejísimos, le dijeron, ¿sabes qué? No molestes con tu teoría, chao. Pero no podían dejar atrás lo que él había dicho, porque en base a lo que él decía, o sea, tenía algo de particularidad porque había experimentos que no podían ser explicados con la teoría de la teoría continua y no había forma. Y esto iba en contra de lo que se había dicho en aquel entonces, pero tenía algo de lógica. Entonces, ¿quién valida la teoría cuántica de Planck? La valida el señor Albert Einstein. Albert Einstein gana un premio Nobel por explicar satisfactoriamente el efecto fotoeléctrico utilizando la teoría cuántica de Planck. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Es el efecto por el cual la luz puede generar electricidad, ¿ya? Ese se puede llamar fotoeléctrico. La luz genera electricidad. Y es lo que pasa, por ejemplo, yo ahora último para Navidad me he comprado unas luces, ¿ya? Que tienen panel solar. Entonces yo pongo el panel solar en mi jardín, pongo las luces en el arbolito que tengo afuera de mi casa y todas las noches se enciende y ya tengo lucecitas en mi arbolito, ¿ya? Por la luz que ha captado el panel solar. ¿Qué es el panel solar? No es otra cosa que un aparatito que ha captado la luz del sol y lo ha convertido en energía eléctrica. Ese es el efecto fotoeléctrico. Bueno, no es el efecto fotoeléctrico, pero es una de las, digamos, aplicaciones del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el proceso por el cual la luz que incide sobre un material, ¿ya? Es capaz de emitir electrones, y a esos electrones se le llama fotoelectrones. La única manera de explicar esto es considerando de que la luz no tenga naturaleza ondulatoria, sino que la luz tenga comportamiento corpuscular, o sea, se comporte como una partícula. Si yo tengo una partícula y la luz golpea como partícula, ¡pum, pum! Mueve. Se llama transferencia de cantidad de movimiento. Eso significa transferencia de cantidad de movimiento. O sea, si yo soy la luz, voy a pasar por encima tuyo, por acá, ¿ya? Pero si yo soy una partícula, lo que va a ocurrir es que cuando yo colisione partícula con partícula, voy a empezar a mover. Transferencia de cantidad de movimiento. Como por ejemplo, en una mesa de billar. Una bola golpea a la otra, transfiere cantidad de movimiento y se mueve. Entonces, ¿cómo se explica este efecto fotoeléctrico? Se explica porque la luz que llega con su comportamiento corpuscular, o sea, una partícula, golpea a un electrón, partícula, y entonces transferencia de cantidad de movimiento sale el fotoelectrón. Entonces, se valida la teoría cuántica de Planck. O sea, la luz no solamente tiene comportamiento ondulatorio, sino también tiene comportamiento corpuscular y todo se destruye la física de aquel entonces, ¿ya? Entonces, miren, a lo que vamos yendo. Rutherford propone su modelo atómico, teoría del sistema planetario en miniatura, ¿ya? Inconsistencias, el electrón, si gira alrededor del núcleo, debería caer, y si cae, cae en espiral, y el espectro que se debe generar debe ser un espectro continuo. Pero no se genera un espectro continuo, sino un espectro discontinuo. Y entonces, ¿cómo explicar el espectro discontinuo? Bueno, no vamos con Planck. Planck dice que la luz no se transmite en forma continua, sino en forma de paquetes discretos a los que él llama cuantos o fotones. Y esa teoría es validada por Albert Einstein. Es más, se gana un premio Nobel Albert Einstein porque puede demostrar el efecto fotoeléctrico basado en la teoría cuántica de Planck. Entonces deja de ser una hipótesis y se convierte en teoría. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque en base a la teoría cuántica de Planck es que Niels Bohr propone, o sea, Niels Bohr toma como referencia el modelo de Rutherford y toma como referencia la teoría cuántica de Planck para explicar su modelo atómico. En su modelo atómico, él dice, allá, para poder explicar la validez del modelo de Rutherford, pero solamente para el átomo de hidrógeno y para átomos con un solo electrón, es que el electrón no gira en cualquier lugar alrededor del núcleo, sino gira en ciertas órbitas o niveles permitidos que se llaman niveles estacionarios de energía. Y mientras el electrón se encuentre en un nivel estacionario de energía, no gana ni pierde energía. Entonces, si no gana ni pierde energía, chévere, todos felices, todos contentos.
Pero si un electrón pasa de un nivel superior a un nivel inferior, emite energía. Mira, si pasa de un nivel superior a un nivel inferior, emite energía. Y esa emisión de energía es la que genera una línea en el espectro de emisión. Resuelto el espectro de emisión. Oye, ¿y el espectro de absorción? Ah, ya, fácil, mira, a ver. Cuando viene la luz, cuando viene la energía radiante, ¿ya? Si viene la energía radiante y colisiona con el electrón absorbe esa energía y al absorber esa energía, entonces la luz que absorbió ya no aparece en el espectro, ¿ya? Por ejemplo, ¿esto de qué color es, chicos? Esto es. ¿Esto de qué color es? Te creo. ¿Lo ves? Negro. Negro. Negro, ¿no? Ojo, mira, mira lo que me está respondiendo. Me está diciendo que esto es el color negro, ¿ya? Y si no me crees a mí, pregúntale a tu profesor de física ahora que lo vas a tener en un rato. ¿Quién me responde? ¿Existe el color negro? Ya, te lo respondo en cortito, ¿ya? Porque se nos va el tiempo. No existe el color negro. El color negro es ausencia de color, ¿ya? Así como la oscuridad es ausencia de luz, ¿ya? El color negro es ausencia de color, ¿ya? Entonces, ¿por qué aparece el negro aquí? Aparece porque no hay color. ¿Y por qué no hay color? Porque esta línea roja que aparecía aquí ya no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque el electrón la absorbió y por eso aparece una línea negra en el espectro. Esto es el espectro de absorción porque se absorbe energía y esto es el espectro de emisión porque se emite energía. Espectro de emisión, espectro de absorción. ¿De acuerdo? Entonces, rapidito antes que nos gane la hora. Chicos, ayúdenme, ayúdenme. Rapidito. Vayamos con esto. Los protones son partículas de carga positiva, ¿verdadero o falso? Habla. Verdadero. 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 Protones son partículas de menor masa que los neutrones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Tiene mayor masa. Los protones son partículas que pertenecen a la nube electrónica. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falsa? Falso. Falso. Recontra falsa. Clave D. Los electrones son partículas con carga negativa. ¿Qué tú dices? Verdadero. 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 Los electrones son partículas de menor masa que los protones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los electrones son partículas que pertenecen al núcleo atómico. Falso. Falsa. Entonces, ¿qué marcas? 1 y 2. Letra A. Estima por primera vez la relación entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo atómico. ¿Quién lo hace? Háblame. ¿Quién? Eh, Rutherford. Rutherford. Perfecto. Diámetro del núcleo y el átomo diámetro del átomo. El núcleo, Rutherford. Determinó la carga del electrón con el experimento de la gota de aceite. ¿Quién, ñaños? Millikan. Milka. Perfecto. Sigamos. Completa la siguiente. Ah, no, esto no vale, ¿ya? No salió la ecuación. Según el modelo atómico de Dalton, los átomos son partículas indestructibles. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los electrones poseen carga negativa. Verdadero. No, pues. Te pregunto, Había ¿Dalton habló de posible. electrones? No. Dalton Ah, ni no. decía los electrones. Cuidado. El núcleo atómico es positivo. Tampoco. Tampoco, o sea, sí es positivo, pero no por Dalton. Entonces tengan bastante cuidado. Entonces, verdadero, falso, falso, alternativa a la letra D. Nos vamos. Los átomos, respecto al modelo de Thomson, los átomos son eléctricamente neutros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Los protones le confieren carga positiva? No, porque para Thomson no existían los electrones, los protones.